Hay una espera que enferma. Es la espera por alguien que venga a rescatarnos, que aparezca con la solución, con la mano extendida, con la respuesta correcta. Esperamos un mentor, una oportunidad, una señal, un milagro. Esperamos que algo o alguien nos saque de la estancación, y mientras esperamos, la vida se escurre entre los dedos. Esa es la ilusión moderna, más sutil y devastadora. Creer que el cambio vendrá desde fuera, que la salvación tendrá rostro, nombre, fecha y hora. Pero el tiempo pasa, el milagro no llega, y poco a poco el corazón se acostumbra a la impotencia. Es en ese punto donde el cansancio se vuelve anestesia y el sueño empieza a morir en silencio. Brian Tracy llama a esto el principio de la responsabilidad total, un concepto simple, pero transformador. Nada cambia hasta que aceptas, de forma innegociable, que nadie vendrá a salvarte. Nadie. No existe un héroe designado para tu historia. No hay atajos, ni un salvador oculto esperando el momento perfecto para aparecer. El único que puede cambiar el rumbo de tu vida es aquel que respira con tu nombre. La vida, decía Tracy, es como una empresa sin director general. Si tú no asumes el liderazgo, el caos lo hace por ti. Y el caos es un gestor cruel. Decide por cansancio, opera por miedo y cobra intereses de arrepentimiento. Jim Rohn decía, no desees que sea más fácil, desea ser mejor. Esa frase no es una provocación, es una liberación, porque cuando dejas de esperar que la vida se vuelva fácil, comienzas a darte cuenta de que ya posees todas las herramientas para reconstruirte. Lo que falta no son recursos, es decisión. Y esa decisión no nace de la desesperación, sino de la lucidez. La lucidez de quien finalmente entiende que no existe otro camino más que aquel que los propios pies pueden recorrer. Vivimos en una cultura que exalta atajos, gurús y fórmulas. Es cómodo creer que alguien tiene el mapa. Es reconfortante pensar que un nuevo curso, un nuevo empleo o una nueva relación traerán el orden que falta, pero el precio de esa creencia es tu propia libertad, porque mientras esperas, entregas tu poder, y todo poder tercerizado se convierte en debilidad. El verdadero renacimiento comienza en el instante en que te miras al espejo y dices, se acabó la espera. Hay un agotamiento silencioso que acompaña a quien vive dependiente de la validación. Es el cansancio de esperar ser visto, reconocido, elegido. El alma se agota pidiendo permiso para existir, y sin darse cuenta, la persona empieza a convertirse en espectadora de su propia vida. Mira los días pasar como quien observa una película que no eligió. Esa es la prisión más sutil. Vivir esperando que el mundo cambie de actitud, cuando el único que necesita cambiar de postura eres tú. Este video es una invitación a la reconstrucción interna. No hay promesas fáciles, ni discursos sobre destino. Lo que hay es una propuesta de regreso a lo esencial. Volver a lo que ya sabes que necesitas hacer. Volver a la disciplina, al propósito, a la fe aplicada, a la simplicidad de las acciones que realmente transforman. Nadie va a salvarte, porque la salvación ya fue colocada dentro de ti en forma de potencial, de conciencia, de espíritu. El mundo no necesita más personas esperando el momento correcto. Necesita seres humanos despiertos, que decidan actuar en medio de la duda, del dolor y de la imperfección. Ahí es donde la vida comienza a responder. Porque Dios no bendice la espera pasiva, Él bendice el movimiento. Hoy el llamado es directo, pero compasivo. Deja de pedir que el mundo te entienda y empieza a entenderte a ti mismo. Deja de implorar por motivación y comienza a practicar lo que ya sabes. Deja de buscar quien te salve y conviértete en el líder que tu alma ha estado esperando por tanto tiempo. Este no es un video sobre esperanza, es un video sobre responsabilidad espiritual, sobre el momento exacto en que la fe se convierte en acción y la espera se transforma en poder. Es el comienzo del despertar, la trampa de la esperanza pasiva. Hay un tipo de esperanza que aprisiona, es la esperanza pasiva, aquella que se disfraza de fe, pero en realidad es una huida. Es cuando crees que, de alguna manera, las cosas se resolverán solas, que el tiempo traerá el equilibrio, que alguien aparecerá con la solución, que la vida, en algún momento, decidirá ser justa contigo. Es una esperanza cómoda, pero peligrosa, porque pospone el encuentro con la responsabilidad. Mientras esperas que el escenario cambie,
pierdes la oportunidad de ser el cambio. La mente humana adora este tipo de ilusión. Al imaginar el éxito, al fantasear con un futuro mejor, el cerebro libera pequeñas dosis de dopamina, la química del placer. Sientes alivio sin necesidad de actuar. Sientes progreso sin moverte. Es un truco neurológico, un consuelo temporal que alimenta la inercia. Cada pensamiento idealizado sin acción es una promesa que se rompe en silencio dentro de ti. Y mientras más veces sucede eso, más distante se vuelve la realidad de lo que el corazón desea. Hay una diferencia profunda entre esperanza espiritual y evasión emocional. La esperanza espiritual es activa, cree, pero actúa, ora, pero construye, confía, pero se levanta. La evasión emocional, en cambio, paraliza. Se esconde detrás de frases como «todo tiene su tiempo», pero olvida que el tiempo solo trabaja para quien se mueve. La fe verdadera no elimina el esfuerzo, lo santifica. El cerebro crea narrativas de espera como defensa ante el miedo al fracaso, porque mientras esperas, no tienes que enfrentar la posibilidad de fallar. La inercia parece más segura que el intento, pero es una seguridad falsa, porque su precio es la estancación, y la estancación, con el tiempo, se transforma en resentimiento. El resentimiento es el dolor de quien sabe que pudo haber hecho más, pero eligió quedarse quieto. Brian Tracy enseña que el primer paso de la autodisciplina es la honestidad radical. Y la honestidad radical comienza cuando te preguntas, ¿qué es eso que ya sé que necesito hacer, pero sigo evitando? Esa pregunta simple tiene el poder de romper años de inercia, porque en el fondo, todos sabemos lo que debe hacerse. El problema no es ignorancia, es evasión, no es falta de sabiduría, es falta de coraje para aplicar lo que ya se sabe. La esperanza pasiva es un anestésico del alma. Alivia por unos instantes, pero a largo plazo destruye la vitalidad. Es la espera que roba el ritmo de la vida, que apaga el sentido de urgencia espiritual. Es como vivir frente a una puerta abierta, pero nunca atravesarla, creyendo que algún día alguien vendrá a empujarte hacia el otro lado. La curación comienza cuando entiendes que la fe no es esperar que algo suceda, sino creer que algo va a suceder porque tú empezaste. Es en ese instante cuando lo espiritual y lo práctico se unen. Lo invisible responde al movimiento. El universo coopera con quien se levanta. Y Dios, que observa en silencio, envía los recursos correctos a quienes decidieron actuar. La trampa de la esperanza pasiva se deshace en el momento en que dejas de romantizar el tiempo y comienzas a respetar el ahora, porque el ahora es el único territorio donde la transformación es posible. Es en él donde el milagro se materializa. Es en él donde lo imposible se inclina ante quien decide actuar. La fe que transforma es la que camina. La fe que construye es la que hace lo que debe hacerse, aunque no haya garantías, aunque no haya aplausos. El camino se revela en el movimiento, y cada paso dado en dirección a lo que sabes que es correcto es una declaración silenciosa al universo. He dejado de esperar. Cuando esa decisión se toma, la esperanza deja de ser pasiva y se convierte en poder. Y es ahí donde la vida comienza a responder. El ciclo del autosabotaje invisible. Existe un tipo de sabotaje que no grita, no se impone y casi nunca se percibe. Ocurre en los espacios entre un pensamiento y una decisión. Es esa voz interna que susurra. Aún no es el momento, no estás listo, espera un poco más. Suena racional, protectora, incluso espiritual, pero es una trampa. Porque mientras te convences de que te estás preparando, el tiempo sigue pasando y la inercia, disfrazada de prudencia, se va convirtiendo en el patrón silencioso de tu vida. La neurociencia explica que ese aplazamiento constante es un conflicto entre dos partes del cerebro, el corteza prefrontal, responsable de la planificación y el autocontrol, y el sistema límbico, que busca placer y evita el dolor. Cuando piensas en actuar, la corteza da la orden, pero el sistema límbico reacciona con miedo, teme el malestar, el juicio, el error, y para protegerte, fabrica excusas. Cada aplazamiento trae un alivio químico. El cerebro libera dopamina solo por haber pospuesto la acción. Es una tregua ilusoria, el placer momentáneo de la huida. La mente crea historias para justificar ese comportamiento. Dice que necesitas más claridad, más tiempo, más energía. Construye una narrativa lógica para ocultar la verdadera causa, el miedo.
miedo a lo desconocido, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. El resultado es un ciclo casi invisible de autosabotaje. Quieres cambiar, pero vibras en culpa e inseguridad. Quieres avanzar, pero envías al universo el mensaje de la duda. El cuerpo vibra una cosa, el espíritu pide otra, y el desalineamiento entre ambos te paraliza. La solución no está en eliminar el miedo, sino en cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. El cerebro cree en las palabras. Cuando repites, no estoy listo, el sistema nervioso lo interpreta como una orden y se retrae. Pero cuando dices, estoy en proceso, algo cambia. El cuerpo se mueve. El verbo crea espacio. La frase, estoy en proceso, es un puente entre el miedo y el movimiento. No niega la inseguridad, la transforma en camino. Brian Tracy decía que gran parte del éxito consiste en actuar antes de sentirse preparado, porque nadie está realmente listo. La preparación total es un mito creado para justificar la espera. La seguridad nace del movimiento, no de la parálisis. Cuando comienzas, el cerebro reorganiza los circuitos. El cuerpo entiende que es posible. La dopamina de la acción reemplaza a la dopamina de la evasión. El miedo pierde fuerza. Hay un patrón oculto en este ciclo, el apego al dolor conocido. Es paradójico, pero el ser humano prefiere el dolor familiar a la incertidumbre de lo nuevo. Es más fácil continuar con una vida limitada que enfrentar el riesgo de transformarla. La mente, acostumbrada al sufrimiento, desarrolla apego a su propia prisión. El malestar repetido se convierte en zona de confort. El cambio asusta, porque amenaza la identidad que el dolor ayudó a construir. Pero llega un punto en que el peso de permanecer se vuelve mayor que el miedo de cambiar. Es el instante en que el silencio interno se transforma en clamor. El alma pide coherencia. Y en ese punto, la autosabotaje empieza a disolverse. Lo que antes era aplazamiento se convierte en acción consciente. Lo que antes era miedo se transforma en impulso. El ciclo del autosabotaje invisible es, en realidad, el ciclo de la autodefensa mal dirigida. El cerebro intenta protegerte del dolor, pero también te protege del crecimiento. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contigo mismo y comienzas a reeducar la mente con gentileza y firmeza. Porque la disciplina no es castigo, es claridad. Le enseña a la mente que la seguridad no es ausencia de riesgo, sino presencia de propósito. La autosabotaje termina cuando el propósito habla más alto que el miedo, cuando la verdad interior se vuelve más convincente que las excusas. Y en ese momento ocurre algo poderoso. El tiempo, antes enemigo, vuelve a ser aliado. El futuro deja de ser amenaza y se convierte en extensión natural del presente. La mente se aquieta, el cuerpo responde y el espíritu, finalmente, lidera. Así es como lo invisible empieza a alinearse. Así es como el ciclo se rompe. La falla energética de la victimización silenciosa. Existe una vibración que aprisiona al ser humano con más fuerza que cualquier cadena física. La vibración de la impotencia. Es la energía sutil de la víctima, aquella que espera, que se queja en silencio, que cree que la vida está sucediendo en su contra. No es el sufrimiento lo que destruye, es la sensación de no tener elección. La victimización crea un campo vibracional de dependencia. Todo parece externo, incontrolable, injusto. Y en ese estado, el alma se desconecta de su propio poder. Brian Tracy solía decir, nadie viene con un cheque. Esa frase es más que una provocación, es un recordatorio de soberanía. Nadie vendrá a reparar el pasado, a borrar el dolor o a devolverte el tiempo perdido. La responsabilidad no es castigo, es liberación. Es el momento en que dejas de esperar rescates y decides liderar tu propia curación. Cuando aceptas que eres el autor y no solo el personaje de tu historia, algo dentro de ti se reorganiza. La energía vuelve a circular. El cuerpo, la mente y el espíritu entran en alineamiento. La victimización silenciosa es traicionera porque se disfraza de humildad. Dice, no puedo, no soy capaz, no depende de mí. Pero detrás de esas palabras hay un grito contenido, el grito de quien ha dejado de intentarlo. Y esa renuncia no siempre es consciente, nace despacio, en pequeñas justificaciones, en comparaciones, en quejas repetidas. Cada vez que repites una historia en la que el mundo es el culpable, refuerzas el papel de quien no tiene poder. Y sin darte cuenta, el universo te devuelve exactamente la misma vibración que emites, la de impotencia.
La energía de la víctima es una de las más densas que existen, porque consume vitalidad sin generar movimiento. Es como un lago inmóvil, sin corriente. El agua se estanca y la vida se apaga. El antídoto para esa estagnación es simple, pero requiere madurez espiritual. Aceptar la responsabilidad total, no por culpa, sino por conciencia. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Cuando asumes responsabilidad, el campo energético cambia. El cerebro libera serotonina, la química de la coherencia y de la acción. El cuerpo siente alivio, porque el alma entiende que, finalmente, alguien ha retomado el mando. Aceptar la responsabilidad no es negar el dolor, ni fingir que el sufrimiento no existió. Es reconocer que, incluso dentro del dolor, existe elección. Puedes elegir la respuesta, el tono, el siguiente paso. Puedes decidir no entregarte al resentimiento, no repetir el papel que el dolor intentó imponerte. Esa elección, aunque pequeña, es un acto de fe en ti mismo. Es la fe traducida en movimiento. Hay una confusión común entre espiritualidad y pasividad. Muchos creen que entregarse a Dios significa no actuar, no intervenir, no decidir, pero la entrega verdadera es confianza activa, es decir, yo hago mi parte y el resto le pertenece a Él. Esa división sabia de tareas es la que restablece la armonía. Dios no opera en la inercia, Él trabaja en el movimiento. Cuando una persona abandona el papel de víctima, algo cambia en su cuerpo. La postura cambia, la mirada cambia, la voz cambia, la energía cambia. Hay una nueva densidad, una nueva presencia. La frecuencia de la víctima es de huida, la frecuencia de la responsabilidad es de dominio. Una atrae lástima, la otra inspira respeto, y el respeto, incluso el propio, es una forma silenciosa de amor. La victimización drena energía vital, porque dirige el foco hacia lo que falta. La responsabilidad, en cambio, recarga el espíritu porque concentra la energía en lo que puede hacerse. La diferencia entre ambas es el punto donde ocurre la transformación. Cuando cambias la frase, ¿por qué esto me pasó a mí?, por ¿qué puedo aprender de esto?, la vibración cambia instantáneamente. El sufrimiento no desaparece, pero se transforma en fuerza útil. Meditar sobre esta pregunta, ¿qué sigo tercerizando de mi propia vida?, es un acto de lucidez. Expone las áreas donde la mente aún espera ser salvada, y cuanto más sinceramente la respondes, más poder regresa. El silencio de esa reflexión es el cuarto donde el espíritu se reorganiza. Asumir la propia energía es el paso más audaz de la evolución. Significa dejar de culpar, de esperar, de justificar. Significa ocupar el espacio interno con presencia y decisión. En ese punto, lo invisible comienza a alinearse. El universo responde a quien vibra autonomía, y lo que antes era impotencia se convierte en propósito, porque la vida, en el fondo, siempre ha pertenecido a quien decide vivir, en lugar de simplemente existir. El mito de la motivación. ¿Por qué esperar sentir ganas es un fracaso? Hay una creencia profundamente arraigada que destruye más sueños que el miedo al fracaso. La idea de que necesitas sentir ganas para actuar. Muchos pasan la vida esperando el día correcto, el estado de ánimo correcto, el clima correcto, el impulso correcto. Y mientras esperan el momento ideal, el tiempo real se agota. La vida no obedece al calendario de la motivación, sucede al ritmo de la acción. La voluntad es inestable. El movimiento es lo que trae claridad. El cerebro humano fue diseñado para conservar energía, no para buscar realización. Interpreta todo cambio como una amenaza. Por eso, cuando piensas en actuar, reacciona con resistencia. El cuerpo se vuelve pesado, la mente inventa excusas, la emoción se retrae. No es pereza, es autoprotección. Pero el paradoxo es que la energía que buscas solo se libera después de comenzar. La dopamina, el neurotransmisor de la motivación, no aparece antes del esfuerzo, es consecuencia de la acción. Es el cerebro diciéndote, vas por buen camino, continúa. Esperar sentir ganas es entregar el comando de tu vida al azar, es poner tu destino en manos de una química momentánea. La motivación es un efecto, no una causa, es el eco de la disciplina. Llega después de la acción, no antes. Cuando entiendes esto, percibes que la fuerza de comenzar no nace del entusiasmo, sino del compromiso.
El compromiso es una decisión espiritual, actuar incluso cuando la emoción no acompaña. Brian Tracy enseña que la autodisciplina es el punto de partida de toda transformación duradera. Y una de sus lecciones más conocidas es el principio de Eat That Frog, hacer temprano por la mañana aquello que más evitas. Esa metáfora simboliza el acto de vencer la inercia al inicio del día, antes de que las distracciones roben tu energía. Al enfrentar lo más difícil, creas una ola de coherencia interna. El cerebro entiende que tú estás al mando, y esa percepción activa el circuito de confianza, responsable de sostener el enfoque durante todo el día. La disciplina es una frecuencia estable, una vibración constante que alinea mente, cuerpo y espíritu. Crea coherencia neural. Mientras la motivación es una chispa, la disciplina es una llama continua. Lo que transforma no es la intensidad del comienzo, sino la regularidad del gesto. Un hábito repetido con propósito genera más poder que 1000 intenciones no practicadas. La motivación es emocional, pero la disciplina es espiritual. No depende del estado de ánimo, depende de la dirección. Es la elección de mantenerse fiel a lo que debe hacerse, sin importar lo que se sienta. Es el momento en que la fe deja de ser teoría y se convierte en rutina. El espíritu maduro no busca sentirse inspirado para actuar, actúa para mantenerse inspirado. La inspiración es hija de la práctica. Imagina un tren detenido sobre los rieles. Al principio, exige una fuerza enorme para moverse. Las ruedas crujen, el metal resiste, el motor se calienta. Pero, después de unos metros, el esfuerzo disminuye. La velocidad crea su propio impulso. La consistencia es eso, el momento en que el hábito empieza a empujarte. Cada acto repetido con conciencia reduce la fricción interna hasta que el movimiento se vuelve natural. El error más común es esperar una emoción divina antes de dar el primer paso, pero el milagro ocurre después del movimiento, no antes. Dios bendice el esfuerzo, no la intención. La acción es la oración más pura que existe, porque traduce en gesto lo que el alma cree. Cuando actúas, envías un mensaje al universo. Estoy listo, aunque no tenga ganas. Y el universo responde con fuerza, recursos y dirección. Esperar sentir motivación es una forma de adicción emocional. Una adicción a las promesas, a las expectativas, a los sueños que consuelan pero no construyen. La liberación comienza cuando entiendes que no necesitas una emoción para moverte, necesitas un propósito. La motivación pasa, el propósito sostiene. Al final, el secreto de la consistencia está en entender que la voluntad es volátil, pero la decisión es eterna. La decisión es el punto en que la mente calla, el cuerpo obedece y el espíritu guía. Es el instante en que dices, no importa lo que siento, importa lo que sé. Y lo que sabes es simple. Nada cambia hasta que comienzas. Y cuando comienzas, todo lo demás se ajusta. El tren gana velocidad, la fe se renueva y el movimiento se convierte en el propio milagro. El tiempo divino y el error humano del control. Hay una ansiedad que disfraza desconfianza. Es el impulso de intentar controlarlo todo, de anticipar el resultado, de forzar al tiempo a obedecer nuestra prisa. Esa ansiedad nace del miedo, miedo a perder, miedo a esperar en vano, miedo a que nada ocurra. Pero la vida, en su sabiduría silenciosa, no obedece la lógica de la urgencia humana, obedece a la coherencia divina. El tiempo de Dios no es el del reloj, es el tiempo de la maduración. Y quien intenta forzar el florecimiento de la semilla, termina arrancándola antes de que brote. El ser humano tiene dificultad para confiar en lo invisible. La mente, condicionada al control, cree que la fe es esperar lo que desea y no aceptar lo que necesita. Por eso tantos se frustran, confunden fe con manipulación, oran, piden, declaran, pero no confían. Quieren que el tiempo divino se ajuste a su propia ansiedad, pero lo divino no negocia con el descontrol. Se manifiesta en la entrega, no en la insistencia. La neurociencia confirma lo que la espiritualidad siempre ha enseñado. La paciencia modifica el estado del cerebro. Cuando decides esperar con conciencia, activas los circuitos de autocontrol en la corteza prefrontal. La dopamina de la espera, esa que recompensa el enfoque en el presente, reorganiza las emociones y reduce la impulsividad.
El simple acto de aceptar el tiempo como aliado cambia la química del cuerpo. La ansiedad se disuelve y el cerebro vuelve a funcionar en armonía. Vivimos en una era de aceleración permanente. Todo es urgente, todo es inmediato. Esta cultura de la prisa nos hace creer que solo lo rápido es valioso, pero lo esencial nunca es rápido. Ninguna raíz crece en un solo día, ningún carácter se forma en una semana, ningún propósito se revela sin un tiempo de sombra. La impaciencia es el síntoma de quien ha perdido la conexión con el ritmo natural de la vida. La tensión entre fe y control es el campo de batalla de muchas almas. De un lado, el deseo de confiar, del otro, el miedo de soltarse. Pero confiar no es rendirse, es elegir el ritmo correcto, es seguir actuando, incluso sin ver, es moverse al compás de lo invisible, es actuar con firmeza y esperar con serenidad. Esa es la postura madura de la fe, actuar sin ansiedad, esperar sin rendirse. La distorsión moderna de la ley de atracción transformó el deseo en arrogancia espiritual. Muchos creen que desear es suficiente, como si el universo fuera un sirviente de las voluntades humanas. Pero la verdad es que el universo responde a la coherencia, no al capricho. Se alinea con la vibración de quien actúa, no con la súplica de quien solo imagina. La fe verdadera es humilde, actúa con confianza, no con exigencia. Hay una metáfora que explica este proceso con precisión: la semilla que cava su propia tumba antes de brotar. La oscuridad es parte del plan. Antes de romper la tierra, la semilla debe morir a lo que fue. Debe ser cubierta, olvidada, comprimida. Y es en ese silencio subterráneo donde ocurre el milagro. Forzar la germinación sería matar el ciclo. Así también es la vida. Lo que parece ausencia es solo preparación. El error humano del control está en creer que el resultado es la única prueba del progreso. Pero muchas veces el progreso es invisible. Ocurre en la maduración interna, en la reconstrucción de los pensamientos, en la reorganización silenciosa del corazón. Dios trabaja en silencio porque el ruido de la ansiedad impide que escuchemos lo que Él intenta enseñar. Confiar en el tiempo divino es aceptar que hay un orden que supera la comprensión. Es actuar con disciplina, pero sin desesperación. Es hacer lo que está a tu alcance y descansar en lo que está fuera de tu control. Es reconocer que la semilla plantada hoy florecerá cuando el suelo esté listo, no cuando el reloj lo ordene. El tiempo no está en tu contra, está a tu favor. Cada demora aparente es una invitación a la madurez. Cada espera es una lección de confianza. Cada silencio es una prueba de fe. Cuando entiendes esto, la prisa da paso a la presencia. El alma se alinea y de repente, lo que antes parecía un retraso se revela como el momento exacto en que todo comenzó a salir bien. Porque el tiempo de Dios nunca llega tarde, solo espera a que estés listo para recibir lo que pediste. Cuando el silencio es la mayor acción, existe un tipo de fuerza que no grita. Es la fuerza de quien permanece en silencio cuando todo dentro pide ruido. La mayoría de las personas asocia acción con movimiento visible, con velocidad, con resultado. Pero hay acciones que no se miden en gestos, sino en presencia. El silencio, cuando nace de la conciencia, es una de las formas más elevadas de disciplina. No es omisión, es dominio. Es el espacio donde el espíritu se reorganiza y el propósito se purifica. Vivimos en una era donde todo es exposición. La urgencia de probar, de explicar, de justificar, se ha vuelto un vicio. Las personas creen que necesitan mostrar que están haciendo algo, aunque no estén haciendo lo esencial. Pero lo que realmente transforma sucede en lo invisible, en las decisiones que nadie ve. El silencio es la cuna de los grandes cambios, porque en él no hay distracción. Cuando la mente se aquieta, el corazón vuelve a hablar. Brian Tracy enseñaba que la autodisciplina es el camino más corto entre metas y resultados, pero también enseñaba, de manera implícita, que la disciplina comienza en la mente tranquila. Una mente confusa multiplica esfuerzos inútiles. Una mente calma concentra energía. La calma no es pasividad, es precisión. Es la diferencia entre actuar por impulso y actuar con dirección. Joel Austin decía que, cuando todo parece detenido, Dios sigue trabajando, solo que en lo invisible. El silencio es el laboratorio divino. Es allí donde se gestan las respuestas, donde los caminos se realinean,
donde el corazón aprende a discernir lo esencial. El ruido de la prisa impide percibir lo que Dios intenta ordenar. A veces, la demora es solo el tiempo necesario para que el alma deje de gritar y finalmente escuche. El silencio es el terreno fértil de la reconstrucción. Cuando dejas de justificar, de quejarte, de discutir con el mundo, comienzas a oír lo que realmente debe hacerse. El sonido externo se apaga y el sonido interno emerge. Es en ese instante donde las microdecisiones adquieren poder. Pequeñas elecciones hechas con plena conciencia. ¿Qué decir? ¿Qué callar? ¿Qué dejar? ¿Qué mantener? Cada microdecisión silenciosa es una semilla de destino, plantada con precisión. El poder vibracional de la presencia sostiene toda reconstrucción verdadera. Estar presente de cuerpo y alma en cada gesto, en cada tarea, en cada oración. No se trata de hacer más, sino de estar entero en lo que haces. La presencia es el canal por donde fluye la gracia. Convierte las acciones simples en actos espirituales. El silencio disciplinado también es protección. Te impide desperdiciar energía en explicaciones innecesarias y te ayuda a construir en paz lo que debe florecer en su momento. El ruido del mundo quiere dispersarte. El silencio de Dios quiere profundizarte. En el recogimiento, aprendes a separar lo esencial de lo superficial. Allí, la voz del alma se vuelve audible y la dirección nítida. Hay momentos en que el mayor acto de coraje es simplemente permanecer, seguir haciendo lo correcto, sin reconocimiento, sin aplausos, sin garantías. El silencio, en esos instantes, no es ausencia de acción, es el más alto nivel de fe. Es el corazón diciendo, confío, aunque no entienda. Esa confianza cambia la frecuencia del cuerpo, estabiliza la mente y reaviva el espíritu. Las microdecisiones conscientes son el ritmo del silencio productivo, pequeñas pero consistentes, tomadas en la soledad del propósito. Decisiones que no necesitan ser anunciadas, solo vividas. El silencio es el espacio donde esas decisiones germinan. Es el lugar donde comienza la coherencia. La verdad es que el silencio es un lenguaje. Habla con Dios en un dialecto que el mundo no comprende. Es la oración sin palabras, la fe sin gestos, el amor sin ruido. Cuando el silencio se convierte en tu acción, descubres que no necesitas probar nada. El propio resultado habla, y lo que ese resultado dirá, cuando finalmente llegue, es que el ruido de la prisa jamás fue tan poderoso como el sonido sereno de la constancia. La neurociencia de la responsabilidad. Asumir responsabilidad total por la propia vida es más que una decisión moral, es un realineamiento neurológico y espiritual. Cuando una persona decide dejar de tercerizar culpas, todo el cerebro cambia de configuración. La corteza prefrontal, la región ligada a la acción consciente, se activa, mientras que las áreas relacionadas con la impotencia y la victimización pierden fuerza. El acto de asumir el mando es, literalmente, una reprogramación cerebral. La mente deja de operar en modo supervivencia y comienza a funcionar en modo creación. Brian Tracy afirmaba que el punto de inflexión de toda transformación es el instante en que el individuo se dice a sí mismo, soy responsable, no por vanidad, ni por culpa, sino por conciencia, porque el cerebro humano se moldea por la repetición, no por la intención. Pensar diferente cambia poco, actuar diferente lo cambia todo. Es la repetición de acciones coherentes, día tras día, lo que construye nuevas conexiones neuronales y solidifica el comportamiento. Es en ese proceso donde se forma el carácter, se consolida la autoconfianza y se vuelve posible la paz mental. Darren Hardy llama a este fenómeno el efecto compuesto. Pequeñas acciones diarias, acumuladas a lo largo del tiempo, crean cambios estructurales en el cerebro y en la vida. Lo que haces de manera repetida se convierte en lo que eres. Cada acto de disciplina envía una señal al sistema nervioso. Aquí hay orden, aquí hay dirección. Y el cerebro, sensible a la repetición, comienza a ahorrar energía en las decisiones correctas, haciendo que lo correcto se vuelva más fácil y lo incorrecto más distante. La responsabilidad deja entonces de ser una carga y se convierte en un estado natural de conciencia. Desde el punto de vista químico, asumir el control de la propia vida libera una combinación poderosa de neurotransmisores. La dopamina de la conquista se mezcla con la serotonina de la coherencia.
Es el cerebro recompensando la alineación entre el pensar y el actuar. Esa armonía bioquímica crea una sensación de ligereza interior, lo opuesto al peso emocional de la victimización. El cuerpo entiende que está en dominio y el espíritu, que está en verdad. Pero la responsabilidad también es espiritual. Es un acto de fe silenciosa, fe en que Dios confió en ti lo suficiente como para poner la decisión en tus manos. Asumir el mando de tu propia vibración es declarar que el libre albedrío es sagrado. Te conviertes en coautor de tu historia, un colaborador consciente del plan divino. Esa es la madurez de la fe, actuar con la certeza de que la providencia se manifiesta en el movimiento, no en la espera. Hay algo profundamente sanador en comprender que nadie vendrá a resolver tu vida. Esa comprensión no es triste, es liberadora. Devuelve el poder que habías entregado inconscientemente. Es el momento en que el adulto espiritual despierta y el ego infantil se calla. La frase "nadie va a salvarte" deja de sonar como condena y pasa a ser un llamado a la grandeza, porque en el instante exacto en que entiendes que estás solo en responsabilidad, descubres que nunca estuviste solo en propósito. Hay personas que transformaron el fondo del pozo en una base sólida simplemente porque decidieron dejar de esperar ayuda. No encontraron un salvador, se encontraron a sí mismas. Cuando dejaron de preguntarse ¿quién me va a ayudar? Y empezaron a preguntarse ¿qué puedo hacer ahora? La energía cambió y el universo, sensible a esa vibración, respondió con oportunidades, con personas correctas, con dirección. La responsabilidad total es una oración activa. Dice, haré mi parte y confiaré en que lo demás me será mostrado. Así es como la fe y la ciencia se encuentran, en la práctica diaria de actuar con conciencia, incluso sin garantías. Con cada pequeño paso, el cerebro aprende que eres confiable y el espíritu que eres capaz. Cuando ocurre esta integración, mente disciplinada, cuerpo obediente y alma en paz, el resultado es previsible: libertad. La libertad de no tener que culpar, justificar ni explicar. La libertad de simplemente hacer lo que debe hacerse. La neurociencia lo confirma y la fe lo traduce. La responsabilidad es poder en estado puro. Es la firma de un ser humano despierto, que no espera ser salvado, porque ya entendió que el propio acto de actuar es su forma de redención. Todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro. La idea de que alguien vendría a salvarte fue solo una distracción de la mente, un ruido que ahogaba la voz de tu propia responsabilidad. Ningún salvador externo puede sustituir el poder de un alma despierta. Nadie puede cruzar el puente por ti. Pero, en el instante en que decides caminar, algo invisible comienza a acompañarte. La vida se reorganiza alrededor de quien se compromete, y es en ese punto donde lo imposible comienza a moverse. Brian Tracy decía que no te pagan por las horas que trabajas, sino por el valor que creas con esas horas. Eso vale para toda la vida. El tiempo es igual para todos. Lo que cambia es el uso que se hace de él. Cada día es una oportunidad para generar valor espiritual, emocional y práctico. El mundo no te recompensa por el esfuerzo que imaginas, sino por la transformación que concretas. Y esa transformación comienza cuando dejas de implorar por dirección y empiezas a crear el camino. Darren Hardy llamaría a esto el efecto compuesto del carácter. Las pequeñas acciones invisibles, aquellas que nadie ve, que nadie aplaude, son las que determinan el destino. Son las horas silenciosas, los compromisos mantenidos en la oscuridad, las decisiones repetidas en soledad. Allí es donde se forja el carácter. Cada microacto de responsabilidad añade una capa de fuerza interior, y con el tiempo, esa fuerza se convierte en destino. Nadie va a salvarte, porque la salvación no viene de afuera, ya fue colocada dentro de ti en forma de potencial. Dios no te dejó sin recursos, te dejó con libertad, y esa libertad es, al mismo tiempo, un regalo y una prueba. Exige conciencia, exige valentía, exige presencia. La salvación no es un rescate, es un despertar. Es el momento en que te miras al espejo y reconoces tu propio papel de protagonista. La libertad nace cuando dejas de implorar y comienzas a construir. Cuando entiendes que orar es importante, pero actuar es esencial. Que la fe sin obras es ilusión y las obras sin fe son vanidad.
El equilibrio entre ambas es el punto exacto donde la vida florece. Dios bendice el movimiento, no el discurso. Opera en la acción silenciosa, coherente y diaria de quien decidió hacer lo que debe hacerse, aunque no haya aplausos, ni fuerza, ni motivación. La verdad es simple. El milagro no está escondido en un nuevo camino, sino en el retorno a lo que ya sabes que necesitas hacer. El cambio no es místico, es práctico. El milagro no es lo que llega, es lo que nace cuando decides moverte. Es la suma invisible de las pequeñas obediencias, de los gestos disciplinados, de los actos de fe silenciosa. Y cuando entiendes esto, el miedo pierde espacio, porque ya no hay nada que esperar, solo hay que hacer. No necesitas salvadores, necesitas conciencia, no necesitas promesas, necesitas postura. La verdadera madurez espiritual es vivir como quien ya entendió que Dios no hace por ti, Él hace contigo. El camino de la responsabilidad es el camino de la liberación. Es arduo, pero digno. Es silencioso, pero poderoso. Y cuando, algún día, mires hacia atrás y veas cuánto reconstruiste sin testigos, comprenderás que la ausencia de ayuda externa fue, en realidad, el regalo más puro que la vida podía darte, porque fue ella la que te obligó a encontrar a Dios dentro de ti. Nadie va a salvarte, pero todo lo que necesitas para salvarte ya está ahí, esperando tu primer paso. Y cuando des ese paso, el universo entero moverá el suelo para sostenerte, porque la vida honra a quien decide actuar. Y es en ese instante, en ese exacto instante, cuando la salvación deja de ser promesa y se convierte en camino.